Comenzamos la oración de la mañana en este octavo domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Estas y tu paso. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura para este domingo. La lectura se encuentra en Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 40. Y dice así: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí, donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores del Señor, felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Es palabra inspirada por Dios. Gracias, paz a ustedes, de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos leyendo Lucas. Nos hemos ahora, digamos, metido en una serie de dichos, frases que la comunidad levanta de Jesús. Entonces, bueno, claro, justo un comentario antes teníamos de que tiene una cierta complejidad porque, claro, nos toca leer a nosotros hoy en día, a 2000 años de distancia, el texto, que es el texto canónico, el texto que decimos, bueno, pues, las tradiciones y particularmente en las tradiciones evangélicas, la Biblia es la norma sobre todas las normas, ¿no? Norma, sobre todas las normas. Claro, pero la Biblia también tiene historia. Entonces hay que decir, bueno, ¿cómo uno navega esto? Porque inclusive las parábolas las volvemos a leer, siguen generando sentido, pero ya no están en el mismo contexto en el cual fueron dichas. Eso cambió. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se maneja un poco esto en la dinámica entre aquello que permanece y aquello que también cambia porque cambian las épocas, los conceptos, la forma de ver el mundo? Es decir, la forma que nosotros y nosotros hoy miramos y tenemos una cierta comprensión del mundo, que ustedes me van a decir, sí, bueno, pero finalmente es simplemente un modelo de ideas, y sí, pero es lo que tenemos. Pero es distinto. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para mantener la fidelidad a la construcción de sentido del texto, pero también preguntarnos, bueno, cómo funciona en nuestras vidas de hoy en día? Eso es siempre esta tensión compleja porque, bueno, el propio texto que leemos hoy ya es un recuerdo. Es decir, tengamos en cuenta que estamos leyendo el Evangelio, la buena noticia, según San Lucas. De los cuatro canónicos que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estamos leyendo San Lucas. Que están ahí entre medios. Si Marcos es el más antiguo, entre medios están Mateo, Lucas y Juan más nuevito, ¿no? En estas cosas pero teniendo en cuenta que se trata de una comunidad, la comunidad de San Lucas,
por decirlo, no era de Lucas, pero en la que Lucas se mueve y en la que escribe, que no es de la época de la prédica de Jesús de Nazaret, que estaría ubicada más o menos hacia el final, ahí, muy así, porque nadie, los números justos no los tiene nadie, pero hacia posiblemente el 20 de nuestro sistema calendario, hacia el año 20, no 19, sino 020, 20 y pico, más o menos por ahí. Ahora, lo más, digamos, que tenemos en cuanto a cercanía y posiblemente son los textos de las cartas de San Pablo. Y después, lo otro que tenemos, y ya son relatos más nuevos, pero son los relatos que empiezan a venir cuando empieza la memoria a patinar. Claro, cuando la comunidad de fe eh, ya va, digamos, perdiendo aquellos que recordaban palabras de Jesús, y bueno, hay que empezar a recopilarlo para que no se pierda. Con esta cuestión muy humana de que nuestras percepciones del pasado también están muy a veces desacomodadas con respecto a lo que llamaríamos los hechos como los pensamos hoy en día, que en la antigüedad no era un problema. Hoy queremos el registro en imagen y sonido, que ya con la inteligencia artificial en poco tiempo ya eso tampoco va a tener ningún sentido, porque todo va a ser simplemente recreaciones de todo, constantemente, pero todavía, bueno, algunas que somos un poquito mayores, todavía creemos que una filmación es algo, bueno, algo de peso tiene, claro. ¿Qué pasa entonces? En gran parte, los relatos que tenemos son lo que la comunidad recuerda, pero la comunidad también recuerda cuando hay algo que impacta esa necesidad. Cuando pasa algo, alguien de los memoriosos y las memoriosas dice, no, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, y mientras haya todavía algunos más que digan, sí, sí, va bien, pues ya hay que tener algo un poco más sólido, pues es uno que dice y otro que dice, no, 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 a ver dónde está. Bueno, y así es que nos llegan los textos con toda esa riqueza, porque todo esto nos da justamente aquello del veintipico de nuestra era, casi 30. La tradición dice que Jesús muere en el 33 en la cruz. Es tradición, no hay ahí, no hay ninguna cuestión exacta de calendario. Y cómo en la distancia la comunidad ha ido leyendo esto y como personas cristianas confiamos que también el Espíritu Santo actúa en este camino, a su manera, claro, porque ponerle agenda al Espíritu Santo nunca es buena idea. Más bien hay que ver cómo uno se acomoda a la agenda del Espíritu Santo. Eso es más prudente de parte nuestra. Y entonces, claro, nuestro texto de hoy es una cantidad de dichos, de sentencias de Jesús, que lo que llega finalmente es a decir, bueno, cómo estos recuerdos conectan con cosas que están pasando allá en esas primeras comunidades cristianas, vaya uno a saber, probablemente después del año 70 por ahí, y cómo a nosotros y nosotras hoy. Claro, lo que uno puede leer es, y si seguimos leyendo más allá del texto para este domingo, que hay problemas. Para variar, hay problemas. Y entonces aparecen estos dichos antiguos, porque esta partecita que estamos leyendo es la parte así de la tradición de Marcos, y después vamos a pasar solo la de Mateo y Lucas para el 41 en adelante.
Entonces, bueno, aparecen estas imágenes que no hay que mezclarlas con las de otros textos, sino mirarlas en sí. Es decir, aquellos que son las servidores, servidoras que esperan al dueño de casa, que acá dice, la traducción que tenemos dice una boda, pero el texto griego es bastante amplio. Puede ser una fiesta, una celebración, una salida. Bueno, la tradición ahí lo ha llevado para este lado, pero si uno agarra el diccionario y mira el texto griego, bueno, es un poco más amplio. Ahora, lo que es de pronto disruptivo en el texto, que es lo que va a impactar en lo del domingo que viene, es qué hace el señor, el dueño de casa, a la llegada, cuando los encuentra haciendo lo que tenían que estar haciendo. Y cuando leemos ahí en el 17, más o menos, sí, 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 37, perdón. Eh, Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Pensemos que al principio en la comunidad cristiana estaba esta cuestión de que Jesús ya venía. O sea, una interpretación inmediata. Después, bueno, las cosas no eran tan así, y entonces comienza a haber una cantidad de preguntas. Y empiezan a haber las preguntas, bueno, ¿y en el mientras tanto? Bueno, y en el mientras tanto, problemas. El libro de los Hechos enseña eso. Entonces vienen a la memoria estas frases donde de pronto son disruptivas, porque lo primero es simplemente, bueno, uno está haciendo lo que tenía que hacer, llega el dueño de casa y dice, bueno, en el mejor de los casos, qué bien, por no decir, bueno, menos mal, o lo mínimo, ¿no? En cambio, lo que es disruptivo es el versículo, dice, les aseguro que él mismo, se refiere al señor, al dueño de casa, y para la comunidad, él mismo aquí, cuando habla de dueño y habla de señor, hay una referencia también a Jesús, porque la palabra cuando usa su señor es Kyrios, el señor, que es el título que se maneja. Entonces, ¿qué hace? Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Aquí dice servirlos, es muy argentino esto, pero es objeto indirecto, correcto, o sea, servirles a ellos. O sea, es disruptivo. El dueño de casa viene y, bueno, ve que las cosas están y sigue adelante con su vida. Pero este rompe, es disruptivo con los formatos de nuestras culturas, porque uno puede decir, bueno, problemas de la cultura del primer siglo, o sea, al comienzo al final, problemas de todos los tiempos. Es decir, en las sociedades jerarquizadas, es decir, en lugar de la mirada desde el Evangelio suele ser al contrario, suele hacer que mientras en esas estructuras jerarquizadas, que justamente lo que es la prédica de Jesús desarma, es decir, los que están más arriba se creen más impunes. Entonces, mientras más arriba se está, más impune se es. Cuando la mirada de la buena noticia del reino es que es todo lo contrario. Esos lugares son de servicio para el bien de toda la comunidad. Entonces, lo que ha hecho el texto es, toma algo cotidiano de época, que no es tan difícil de conectar con nuestros días en la estructura, y dice, bueno, cuando aparece el que, por una mirada de jerarquías tradicional, piramidal, estaría arriba de todo, el Kyrios, el Señor, es decir, ese se pone a servir la mesa a los empleados, a los que están en esa estructura más abajo. Bueno, claro, porque todo el Evangelio rota alrededor de esto, ¿no? Esta idea de Dios que cuando se manifiesta plenamente
no es el mandamás que está sentado en un trono en las nubes, sino aquel que se pone al servicio de toda su creación. Entonces es disruptivo. Cuando lo leemos es raro, pero esto también, aunque no están conectados necesariamente los textos, pero en el Evangelio según San Juan, en el lugar donde uno esperaría la Santa Cena tradicional del pan y el vino, eso no lo van a encontrar en San Juan. Encontramos a Jesús que se saca el manto, se ata una toalla y le lava los pies a los discípulos. Es decir, estas imágenes que son disruptivas con modelos. El tema de los espacios, digamos, que muchos los leen como espacios de poder, para que sean espacios de autoridad, tienen que ver con la construcción del bienestar de la sociedad, de la comunidad, de las organizaciones. Es decir, estar al servicio de ese bienestar. Por supuesto que en nuestras estructuras todavía conservamos imágenes jerárquicas, las tenemos. Solo que la lectura cristiana es que mientras, entre comillas, porque esto también son creaciones e inventos de nuestra mente, mientras más arriba se está, más responsabilidades uno tiene por el bienestar de los demás. Entonces, mientras más arriba, entre comillas, está, más al servicio del bien común uno se encuentra. Y esto lo vamos a encontrar en una cantidad de textos bíblicos y lo vamos a encontrar del domingo que viene, en el próximo. El domingo que viene lo vamos a encontrar también. Porque después, claro, y esto lo vamos a dejar como ahí como picando para la próxima, esto es disruptivo. Recordarán en Juan, en San Juan, en el evangelista, que cuando viene Jesús con el lavado de los pies, Pedro le dice, no, 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 ah, tú eres el Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿No? Y Jesús dice, hay que hacerlo. Claro, ¿por qué? Porque el problema es que cuando Jesús, el Cristo, quien confesamos que es la cara visible de Dios, ¿m? Nadie llega al Padre sino por mí. Para la comunidad cristiana es claro que pasa por ahí, no por otro lado. Puede pasar por otro lado para otras tradiciones religiosas, pero en el cristianismo está atado a esto. Claro, cuando está atado a esto, ¿qué es lo que pasa? Y quiere decir que los demás que están ubicados en algún lugar, y mínimamente, si no se ponen por debajo, no pueden ponerse por encima. ¿Qué problema? El domingo que viene el texto abre con la segunda parte que va a ser una pregunta. Pedro dice, ¿esto es para nosotros o es para todos? ¿Cómo es esto? O sea, no cayó bien. Es un texto que es disruptivo. Coloca la autoridad como justamente servicio al bien común, porque ese es el lugar donde Dios se ubica. Un problema para la comunidad cristiana de todos los tiempos y para nuestras construcciones sociales en general. Un problema que nos desacomoda, nos desarticula y también tiene este pequeño elemento que en este texto es muy positivo, en el que viene, vamos a ver que no tanto, que es este llamado a la atención porque justamente el Hijo del Hombre ha venido para servir y no para ser servido. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Claro, el problema es que la comunidad de la época, sus discípulos, más bien querían un Señor en un trono y repartirse los lugares, los espacios del poder, y no leer que la verdadera autoridad está en el servicio, así como Dios mismo se pone al servicio, transformando la creación, desarmando todos los modelos, entre comillas, de nuestro mundo, que si nos metemos en lo clásico, todos esos modelos que están justamente construidos sobre la explotación de un modo u otro de los y las que están más abajo,
para estar bien los que están más arriba. Es decir, bueno, todo esto se pone en tela de juicio. Y eso es evangelio, es buena noticia. Los esclavos en Egipto reciben el mensaje a través de Moisés de que Dios les ha escuchado y los va a liberar de estar ahí abajo aprisionados por el faraón. Bueno, claro, esto es buena noticia para los esclavos en Egipto. No era buena noticia para el faraón. Es más, Lutero le dedica ahí bastante, como es en la voluntad determinada, a esto. Dice, bueno, que encima, dice, los que están como no usa la palabra borrachos de poder, pero como atrapados en sus cuestiones de poder, cuando escuchan el mensaje desde la ley, que era Moisés, dice, en lugar de recapacitar y aceptarlo, dice, se ponen peores, se ponen más malos, más complicados. Dice, entonces la palabra de Dios ahí endurece el corazón. Aquí, bueno, nuestro texto de hoy tiene esa mirada positiva. Es decir, cuando se está en esa sintonía se construye a partir del evento liberador de Jesucristo. Una comunidad nueva. Bueno, claro, la tensión en lo humano siempre está. O sea, somos simultáneamente eh, pecadores y simultáneamente justificados. No es que nos mejoramos, no. Lo que sale mejor es porque el Espíritu Santo actúa. Y lo otro, la ley, que Dios también la ha dado para proteger el entorno, le pone límites. Bueno, claro. A quien busca un modelo piramidal del poder y estar arriba y que se regocija en hacer sufrir a los que considera que están por debajo, claro, no funciona. Y este tipo de relatos en el Evangelio no le son cómodos. Pero bueno, es también lo que nuestro Señor ha presentado como forma de que Dios se instala en medio de su creación, poniéndose al servicio y a la transformación de aquello que los seres humanos hemos construido, otro tipo de estructuras, es decir, que se construyen a partir de justamente el sufrimiento y el dolor de aquellos y aquellas que en nuestras construcciones hemos puesto más abajo. Jesucristo se manejó justamente recorriendo, yendo, viniendo entre aquellos y aquellas que habían quedado abajo. Las multiplicaciones de los panes, aquellos que le escuchan porque enseña con autoridad y no como los fariseos y los escribas, todo esto que encontramos en el Evangelio. Que en esta semana el Señor nos renueve constantemente, recordándonos que en los lugares donde estamos, justamente como Cristo Jesús es el Dios que viene a servir a la transformación de toda la realidad del mundo, estamos invitados e invitadas y tenemos el privilegio de ser parte de ese camino. Amén. De rodillas partamos hoy el pan. De rodillas partamos hoy el pan. De rodillas estoy con el rostro al naciente sol. Oh Dios, apiádate de mí, de mí. Compartamos la copa en gratitud. Compartamos la copa en gratitud. De rodillas estoy con el rostro al naciente sol. Oh Dios, apiádate de mí, de mí. De rodillas loemos al Señor. De rodillas
rodillas loemos al Señor. De rodillas estoy con el rostro al naciente sol. Oh Dios, apiádate de mí.